Buenas tardes compañeros, voy a explicarles un poco sobre la práctica 1 de econometría. El primer punto nos pide definir algunos conceptos. El primero es estadístico. Estadístico ustedes lo van a poder encontrar en otros libros como estadígrafo o si no, para ser más específico, como indicador estadístico. Con estadístico lo que tenemos que entender es que es una medida resumen, el cual nos indica cierta característica de un conjunto de datos. Porque lo que hacemos una vez que tenemos 50 datos, por ejemplo, no es presentar los 50 datos, sino calcular medidas resumen a los cuales se les llama estadístico o indicador estadístico. Justamente todo lo demás son indicadores estadísticos para variables cuantitativas. La media aritmética, por ejemplo, se la define como un indicador estadístico de tendencia central de carácter cuantitativo que es igual a la suma de todos los valores que puede tomar una variable dividida entre la cantidad de datos. El rango, la varianza y la desviación típica o desviación estándar pertenecen al grupo de indicadores estadísticos de dispersión. El rango es un indicador estadístico de dispersión absoluta, el cual nos indica el, el recorrido que existe en una variable desde su valor máximo hasta su valor mínimo. Aquí tengo la fórmula del rango para una variable x. Y luego tenemos a la varianza. La varianza se la define como un indicador estadístico de dispersión absoluta, pero esta va a estar expresada en unidades elevadas al cuadrado. Si nuestra variable está expresada en kilogramos, la varianza nos va a arrojar un número que va a estar expresado en kilogramos al cuadrado. Para convertirlo en las mismas unidades de medida de nuestra variable, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada. Eso nos va a dar la desviación estándar. La desviación estándar es un indicador estadístico de dispersión, también de carácter cuantitativo absoluto, y esta nos va a arrojar un valor que va a estar expresado en las mismas unidades de medida de nuestra variable. Luego tenemos a la asimetría. El coeficiente de asimetría de Fisher nos indica una característica de la distribución de nuestros datos, pero nos indica la característica de la distribución de forma horizontal. Nos dice si nuestra distribución es o muy sesgada a la derecha o muy sesgada a la izquierda. Aquí tengo unos ejemplos, unos gráficos. Por ejemplo, si el coeficiente de asimetría de Fisher nos da igual a 0, entonces podemos decir que no existe una cola que sea más larga que la otra, sino que ambas son simétricas, son iguales. Pero si el coeficiente de asimetría de Fisher nos da un número positivo, entonces nos indica que nuestra distribución se va a parecer a esta forma. Es decir, la cola de la derecha va a ser más larga que la cola izquierda, la cual nos indica que existen más valores pequeños que valores grandes. Y si el coeficiente de asimetría de Fisher nos da un número negativo, entonces nuestra distribución de nuestros datos se va a parecer a esta forma, en la cual la cola izquierda es la más larga. Por lo tanto, existen valores más grandes que valores pequeños. Ahora, el coeficiente de kurtosis de Fisher lo que nos trata de medir es el apuntamiento que tiene nuestra distribución de nuestro conjunto de datos con respecto a una distribución normal. Si el coeficiente de kurtosis de Fisher nos da un número igual a 0, entonces significa que nuestra distribución se asemeja a lo que es una distribución normal. Pero si el coeficiente de kurtosis nos da un número menor a 0, es decir, un número negativo, entonces nuestra distribución de nuestros datos se va a ver muy aplanada, las colas van a ser muy anchas, pero si el coeficiente de kurtosis es un número positivo, entonces nuestra distribución va a ser apuntada, es decir, va a estar muy concentrada alrededor de la media aritmética. Aquí tengo las fórmulas de cada una de ellas, por ejemplo, el del rango, la diferencia entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la variable. La media aritmética, que es la suma de todos los valores que puede tomar una variable x dividida entre la cantidad total de los datos. Todos estos indicadores que les estoy mostrando son para, para utilizarse cuando estamos trabajando con un conjunto de datos que se las considera como una población. Es decir, todos estos son indicadores de estadísticos poblacionales, son parámetros, porque para su versión muestral se tienen que hacer algunos ajustes. Luego aquí tengo la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tengo a la varianza.
Aquí tengo el coeficiente de asimetría de Fisher. Van a encontrarlo con este símbolo de gamma o si no, lo van a poder encontrar con este símbolo de CAF. También el coeficiente de Kurtosis lo van a poder encontrar con este signo, con este símbolo o si no, con este símbolo de acá. En ambos casos, como pueden ver, en el coeficiente de asimetría y en el coeficiente de kurtosis utilizamos esta m sub 3 y esta m sub 4. Estas m son indicadores estadísticos también que significan momentos alrededor de la media. Aquí está su fórmula. Como ven, se asemeja mucho a lo que es la varianza. Lo que se decide con este indicador estadístico es la potencia a la cual va a estar elevada estas desviaciones con respecto a la media. Si la elevamos a 3, entonces estamos calculando el momento 3, en la cual estamos elevando al cubo cada uno de los valores que puede tomar una variable menos su media. Y calculamos un promedio de esas desviaciones dividiéndola entre la cantidad de datos. Si la elevamos a 3, vamos a encontrar un número que la vamos a poder utilizar aquí en el coeficiente de asimetría de Fisher. Y si la elevamos a 4, la vamos a poder utilizar aquí en el coeficiente de kurtosis de Fisher. Ahora, este primer ejercicio y este segundo ejercicio son similares, así que voy a resolver el ejercicio 2. Aquí ya tengo copiados los datos. Lo primero que vamos a hacer es sumar todos estos valores. Para ello, yo voy a aplicar en Excel la función de suma y me arroja un valor de 504. El número de observaciones la voy a calcular utilizando la función de contar. Solamente debo seleccionar las celdas donde están los datos. Hasta el momento no hemos encontrado nada porque el ejercicio nos pide calcular el peso promedio, el rango, la varianza. Es decir, empezamos con el peso promedio. Pero démonos cuenta que también nos pide el rango. Entonces yo prefiero empezar calculando el rango y para ello tengo que estimar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo de este conjunto de datos de aquí. Y para ello utilizo la función max. Entonces Excel automáticamente me muestra cuál es el valor máximo de este conjunto de datos. Y para encontrar el valor mínimo solamente le pido que me indique cuál es el valor mínimo utilizando esta función. Y para el rango solamente tengo que calcular la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ahora, para la media aritmética lo que tengo que hacer es, bueno, aplicar la fórmula que tengo a este lado, que es la suma de todos los valores que puede tomar una variable dividida entre la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos está bajo el nombre de número de observaciones. Entonces, la media aritmética va a ser igual a el cociente entre la suma de todos los valores de la variable, que son estas de acá, las he sumado uno por uno, dividido entre el número de observaciones, que en este caso son 7. Y eso nos da la media aritmética. Ahora la varianza. Para calcular la varianza, fíjense en la fórmula que hay una sumatoria en el numerador del cociente. Cuando observamos una sumatoria, lo que tenemos que hacer es resolver lo que está adentro en el argumento de la sumatoria. Aquí fíjense que nos piden calcular la diferencia de cada valor con respecto a su media y luego elevarla al cuadrado. Entonces, eso es lo que primero tenemos que calcular. Y aquí yo lo tengo calculado de la siguiente forma. A este primer valor le resto su media y luego lo elevo al cuadrado, así como lo están observando aquí. Lo mismo hago para el siguiente. El siguiente valor le resto su media y luego lo elevo al cuadrado. Y así con cada una de ellas. Y luego sumo todos estos números que he encontrado para poder obtener el numerador que me pide a mí en la fórmula de la varianza. Entonces, la varianza ya la voy a poder calcular como el cociente entre esta suma que he logrado encontrar dividida entre el número de observaciones. Y aquí la tengo. Luego la desviación estándar la voy a calcular como la raíz de la varianza. Automáticamente cuando escribo la función de raíz, Excel me calcula la raíz cuadrada de esta celda en específico. Y esta sería la desviación estándar. Ahora, para el coeficiente de variación, fíjense que aquí me pide la desviación estándar dividida sobre la media aritmética. El coeficiente de variación primero quiero decirles que es una medida es un indicador estadístico
de dispersión relativo, es decir, que el resultado no va a estar expresado en las mismas unidades de medida que nuestra variable. Su función del coeficiente de variación es poder comparar la dispersión que tienen varios conjuntos de datos, porque no podemos utilizar la varianza de un conjunto de datos y compararla con otra varianza de un conjunto de datos. Sería erróneo, porque cada conjunto de datos va a tener una medida, una unidad de medida diferente. Y justamente para cancelar lo que son las unidades de medida, utilizamos un indicador estadístico relativo, no absoluto. Y esta es igual a la desviación estándar sobre la media aritmética. Aquí tomo la desviación estándar y la divido entre la media aritmética y me da 0,16. Obviamente aquí me está diciendo la participación que tiene la desviación estándar con respecto a la media y como pueden ver es muy bajo, lo que significa que la desviación estándar no llega a ser lo que vale la media aritmética. Aquí la desviación estándar es de 11,5 kilogramos y la media aritmética es 72 kilogramos. Por lo tanto, los datos no están muy dispersos. El coeficiente de asimetría, tal como me sugiere la fórmula, primero debo calcular el momento 3 y luego dividirla entre la desviación estándar elevada al cubo. Es justamente lo que hice en este apartado de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento 3, ¿verdad? Aquí está la fórmula del momento 3, que es similar a la varianza. Entonces, aquí ya lo tengo calculado cada una de las de lo que me pide la fórmula del momento alrededor de la media. Como pueden ver, a cada valor de la variable le resto su media y luego lo elevo al cubo. Lo mismo hago con el siguiente valor, y así sucesivamente. Y al final sumo todos estos valores que he encontrado, porque eso es lo que me sugiere la fórmula de momento alrededor de la media. Entonces, una vez que tengo esto, recién calculo el coeficiente de asimetría, que va a ser igual a esta sumatoria de aquí. Primero calculo el momento 3. Entonces el momento 3 va a ser la sumatoria de todas estas desviaciones elevadas al cubo dividido entre el número de observaciones, que es esto de acá. Y luego este momento 3 lo divido entre la desviación estándar, que está aquí, elevada al cubo. Y eso me da el coeficiente de asimetría. Como ven, el coeficiente de asimetría es positivo, lo cual nos indica que nuestros datos se presentan de esta forma. Lo que significa que si nosotros tuviésemos que verlo gráficamente a través de un histograma, en este caso no se va a ver muy bien porque son muy pocos datos, pero si fuesen muchos datos, nuestro histograma se vería con la cola de la derecha más alargada. Por lo tanto, en este conjunto de datos podemos decir que existen más valores pequeños que grandes. Luego está el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis también utiliza la fórmula del momentos, pero en este caso el momento de orden 4. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho con el coeficiente de asimetría, pero en este caso elevándolas a la cuarta. Entonces, lo primero que hago es calcular el momento 4 y para ello tengo que encontrar todos estos valores de aquí. Tomo el primer valor de la variable x, le resto su media y lo elevo a la cuarta. Lo mismo hago con el siguiente dato. Tomo el segundo dato de la variable, le resto su media y luego la elevo a la cuarta. Y luego sumo todos estos valores que yo he encontrado. En este caso me da este valor de acá. Entonces, ese valor es el que yo voy a utilizar para calcular el coeficiente de kurtosis. Recuerden que aquí el coeficiente de kurtosis me pide, es una fracción, ¿verdad? Y luego le resto el 3. En la fracción calculo el momento 4, que va a ser igual a la suma de las desviaciones elevadas a la cuarta dividido entre el número de observaciones, porque eso es lo que me pide la fórmula. Solamente que aquí en R tengo que colocar el 4. Debo verlo como si aquí estuviera elevado a la cuarta para poder calcular el momento 4. Luego esto lo divido entre la desviación estándar elevada a la cuarta, porque es lo que me pide aquí la fórmula de coeficiente de kurtosis, que es la desviación estándar elevada a la cuarta. Y luego a todo esto
le resto 3 para poder interpretar el coeficiente de Kurtosi con respecto a 0 y no con respecto a 3, porque si no le resto el 3 voy a tener que interpretar, ¿no? Si es igual a 3, entonces mesocúrtica, si es mayor a 3, platicúrtica, pero como yo le estoy restando este 3, voy a hacer mi interpretación con respecto a 0. En este caso me sale un número negativo, lo cual significa que nuestra distribución se va a asemejar a esta forma de acá. Las colas son anchas. Si nosotros tuviésemos que ver nuestro conjunto de datos por medio de una gráfica, por medio de un histograma, se va a ver de esta forma. En este caso no se va a ver tan así porque son muy pocos los datos, pero las colas van a ser más anchas y a esta distribución se le denomina platicúrtica. Cuando el valor del coeficiente de kurtosis es igual a 0, se dice que es mesocúrtica porque se asemeja a una distribución normal. Y si es mayor a 0, entonces el nombre que adquiere la distribución es leptocúrtica. Y hasta aquí terminaría el primer ejercicio. Perdón, el segundo ejercicio con estos datos numéricos. Ahora, para el cuarto ejercicio, no lo voy a hacer en Excel, lo hice en lápiz, se lo voy a mostrar en PDF. Aquí están algunas propiedades que vamos a utilizar y más abajo están nuestros datos. ¿Ok? La primero que les voy a explicar son las propiedades. Vamos a ocupar tres grupos de propiedades. Propiedades de la sumatoria, propiedades del álgebra y propiedades de fracciones. Las propiedades de las fracciones, eh, para en este caso, son para fracciones homogéneas. Cuando todas tienen un mismo denominador, se las puede unir y se puede formar una sola fracción. Ahora, para el álgebra, estas propiedades de aquí, que son identidades algebraicas, las vamos a utilizar para poder reexpresar algunos indicadores estadísticos de tal forma que podamos hacer uso de estos valores que ven aquí. Porque como ven, el ejercicio nos pide calcular la varianza, la simetría y la kurtosis, pero utilizando solamente estos datos. Ya no se nos está dando cada valor en particular, sino que se nos está dando estos datos de aquí, que es la suma de todos los valores de x, la suma de todos los valores de x, pero elevados al cuadrado y demás. Para poder utilizar esto, lo que tenemos que hacer es reexpresar estas fórmulas de aquí. No nos va, lo que quiero decir es que no nos va a servir esta fórmula de la varianza para poder resolver este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es transformarla a una expresión de tal forma que dependa de uno de estos valores de aquí, o de 2 o de 3, y podamos calcular la varianza. Entonces, aquí estas identidades son las que vamos a utilizar, por eso que las he puesto en primer lugar. Y luego en la sumatoria. A veces vamos a encontrarnos con una sumatoria que dentro de su argumento existen tres términos. En ese caso, una de sus propiedades es que estas sumatorias las podemos repartir de esta manera, así como la están viendo. Como ven, este tercer término no tiene un subíndice i, lo que significa que esta es una constante, no es una variable que puede tomar distintos valores, sino simplemente es un número. Justamente la segunda propiedad de la sumatoria es que cuando estemos trabajando con una constante, es decir, que no tenga un subíndice i, porque recuerden que la sumatoria, su objetivo de la sumatoria es, dado una cierta variable, ir sumando todos los valores que puede tomar desde i igual a 1 en este caso, hasta n. Pero como aquí no tiene un subíndice i, entonces no hay nada que sumar. Como no hay nada que sumar, la propiedad nos dice que debemos multiplicar el tamaño de los datos por la constante. La tercera propiedad es cuando estamos en presencia de una sumatoria en donde el argumento contenga una constante y también a una variable. En este caso, la constante la podemos sacar fuera de la sumatoria, así como la están observando. Y la última propiedad de la sumatoria es esta de aquí. Cuando estemos trabajando con una variable, en este caso una variable x, esta sumatoria puede expresarse de otra manera, el cual es la siguiente. Podemos multiplicar el número de datos que está aquí arriba en la sumatoria por el promedio de la variable x. Entonces, todas estas propiedades que yo he colocado aquí es la que vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio 4. Aquí ya he copiado los datos. Como ven, al comienzo nos dice que tenemos un conjunto de 10 datos y nos pide calcular la media aritmética. Para la media aritmética, aquí he copiado, miren la fórmula.
En este caso, pues tenemos justamente algo que podemos reemplazar sin ningún problema, y es 110, porque aquí en el numerador nos pide la sumatoria de todos los valores de la variable x. Entonces aquí el ejercicio ya me lo está dando, que es igual a 110. Y el número de observaciones o el tamaño de la población o el número de datos que estamos estudiando son 10. Entonces aquí ya he calculado la media aritmética. El problema va a surgir ahora con la varianza, porque aquí la varianza en el numerador, fíjense que me pide la sumatoria del cuadrado de las desviaciones. Justamente aquí es donde debemos aplicar esta propiedad del álgebra que la he puesto en primer lugar, en la cual estamos trabajando con el cuadrado de la diferencia de un binomio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, si aplicamos esa identidad algebraica, la podemos transformar a esta expresión. Y como ven, hay tres términos. Este primer término, este segundo término y este tercer término. Entonces, por propiedades de sumatoria, este símbolo de sumatoria la podemos repartir para cada una de ellas. Y es justamente lo que hice aquí. ¿Lo ven? Ahora bien, este segundo término, fíjense que tiene constantes. Este 2 es una constante y esta media aritmética es una constante. Son constantes porque no tienen un subíndice i. Solamente esta x tiene un subíndice i, ¿verdad? Entonces, este 2 la puedo sacar fuera de la sumatoria y esta media aritmética también la puedo sacar fuera de la sumatoria. Además de eso, fíjense que aquí tengo una constante porque aquí no depende de i. Entonces, en este caso también aplico la propiedad de la sumatoria y lo que voy a hacer es multiplicar el número el límite máximo de la sumatoria multiplicado por la media aritmética elevada al cuadrado. Y justamente esta es la expresión que obtenemos. A continuación, lo que tenemos que hacer es revisar qué otras propiedades más podemos aplicar. Y justamente aquí, fíjense que podemos aplicar otra propiedad más, el cual la he mostrado como la última, el cual nos dice que la sumatoria de todos los valores que puede tomar una variable va a ser igual al el límite máximo de la sumatoria multiplicado por la media aritmética de esta variable. Justamente eso es lo que vamos a hacer. En lugar de expresarlo como una sumatoria, lo vamos a expresar como el número de datos por la media aritmética. Y aquí fíjense que podemos unir dos términos, el cual es la media aritmética. Aquí está se repite una vez y aquí está la media aritmética, se repite otra vez. Entonces puedo colocar una sola vez la media aritmética y elevarla al cuadrado, como pueden observar en la siguiente expresión. Ahora fíjense que este término de aquí y este segundo término de acá son iguales. Entonces puedo restar, puedo hacer la operación de resta. Porque aquí fíjense que están dos veces este término de aquí y aquí está solamente una vez todo este término de acá. Entonces, si aquí hay dos veces n por la media al cuadrado y aquí hay una sola vez n por la media al cuadrado, entonces la diferencia me va a dar una menos una sola vez el tamaño por la media al cuadrado. Y de esta forma obtenemos una nueva forma simplificada de la varianza poblacional. Fíjense ahora que como estamos trabajando con una fracción en la cual existen dos términos separados por un signo, esta la podemos dividir en dos fracciones. Justamente aquí es donde vamos a aplicar una propiedad de cociente para fracciones homogéneas. Y esta n que representa el tamaño o el número de observaciones, el tamaño de la población o el número de observaciones, las vamos a dividir en dos. Una para el primer término y otra para el segundo término. Y respetamos el signo que estaba contenido en el numerador, el cual estaba separando el primero y el segundo término. Entonces llegamos a esta forma. Aquí fíjense que también podemos simplificar el número de observaciones con el número de observaciones para quedarnos con la media aritmética elevada al cuadrado. Entonces obtenemos esta forma. Y justamente cuando llegamos a esta parte es cuando ya podemos utilizar uno de los datos que nos ha dado el ejercicio, que es esta de acá, que es la suma de todos los valores de la variable, pero elevadas al cuadrado. Este dato de aquí la tenemos.
y esta media elevada al cuadrado la podemos sacar de aquí. Este 11 la elevamos al cuadrado y este número de observaciones la tenemos aquí, que es igual a 10. Entonces simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos de esta forma y nos va a dar un resultado igual a 35.4. Esta se le va a interpretar como en promedio el peso de estas 7 personas difiere de su media aritmética en 35.4 kilogramos al cuadrado. Ahora, como nuestro objetivo siguiente es calcular la asimetría y la kurtosis, conviene calcular la desviación estándar, porque luego la vamos a elevar al cubo y la vamos a elevar a la cuarta. Justamente es por eso es que aquí he calculado la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 35.4 y ya me da aproximadamente 5.95. Ahora pasemos a la siguiente, que es asimetría, el coeficiente de asimetría de Fisher. Para ello he copiado aquí la fórmula, como pueden ver, y he desglosado, es decir, lo he expandido la fórmula de momento, que es esta de acá, la fórmula de momento alrededor de la media de orden 3. Entonces, aquí fíjense que llegamos a tener el mismo problema, y es que esta operación de aquí tenemos que reexpresarla, porque así como está no la vamos a poder resolver. Entonces, justamente aquí tenemos un binomio elevado al cubo, y una de nuestras propiedades del álgebra que tenemos aquí es que un binomio elevado al cubo la podemos reexpresar de esta forma. Entonces, aplicando esa propiedad, vamos a obtener todo esto. Y aquí es donde nuevamente aplicamos una propiedad de la sumatoria, y es que como cada término está separado por un signo, esta sumatoria se la puede repartir a cada término, así como lo pueden observar en esta parte. Y nuevamente, si en una de las sumatorias encontramos con números que son constantes, es decir, que no tengan el subíndice i, la sacamos fuera de la sumatoria, así como lo están observando en la siguiente expresión. Y aquí claro que como estamos trabajando con una constante, es decir, aquí la media aritmética no tiene un subíndice i, entonces simplemente multiplicamos el número de observaciones por la media aritmética elevada al cubo. Luego de esto, lo que debemos hacer es volver a revisar si podemos aplicar alguna propiedad adicional. Y sí, aquí podemos aplicar una propiedad, el cual nos dice que la sumatoria de una variable x puede reexpresarse como el número de observaciones por la media aritmética. Justamente eso es lo que dice aquí. Ahora, aquí se la puede seguir simplificando y simplificando, aplicando propiedades y propiedades. Sin embargo, fíjense que ya tenemos todos los datos. Es decir, con esta fórmula de aquí ya hemos conseguido transformar esta fórmula del coeficiente de asimetría, que inicialmente se la presentaba de esta forma, en la cual no la podíamos resolver, a una expresión en la cual sí la podemos resolver porque tenemos los datos. Esta sumatoria de cada valor de la variable x elevada al cubo la tenemos. Elevada al cubo la tenemos, miren, fíjense. Luego aquí nos pide restar el 3 por la media aritmética, la tenemos, la media aritmética multiplicada por la sumatoria de cada variable elevada al cuadrado, la tenemos, la sumatoria de cada valor elevado al cuadrado. Luego le sumamos el 3, luego le multiplicamos la media aritmética al cuadrado, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Como todo ya lo tenemos, entonces directamente reemplazamos los valores, así como se las presento en esta siguiente expresión. Simplemente reemplazamos los valores que ya tenemos, y aquí en el número de observaciones reemplazamos 10 porque eso es lo que se nos da el ejercicio, y aquí abajo en el denominador tenemos que colocar la desviación estándar elevada al cubo. Aquí está 5.95 al cubo. Entonces, luego de que hemos solucionado lo que está aquí en el numerador y reemplazamos en el denominador la desviación estándar al cubo, obtenemos el coeficiente de asimetría, que es igual a menos 0.02 aproximadamente, el cual es un número negativo. Por lo tanto, existe una asimetría negativa, lo que significa que la distribución se la va a poder observar de esta forma. La cola de la distribución
la cola izquierda de la distribución es la más larga que la cola derecha de la distribución. Por lo tanto, los datos significa que dentro de nuestro conjunto de datos vamos a poder encontrar más valores grandes que valores pequeños. Ahora, el último indicador que nos pide es el coeficiente de kurtosis. Y de nuevo, nos volvemos a topar con el problema de que esta expresión de aquí, que es el momento alrededor de la media de orden 4, no la podemos resolver porque no tenemos esta información, entonces la tenemos que reexpresar. Y para ello utilizamos otra propiedad, la última del álgebra, que sería esta de acá, un binomio elevado a la cuarta. Entonces, como ven, ya la he reemplazado toda esta operación, la he reexpresado utilizando la propiedad del álgebra y de nuevo, esta sumatoria la reparto en cada uno de los términos, tal como lo estamos observando. Y nuevamente me fijo si existen constantes para sacarlas fuera de la sumatoria. Por ejemplo, esta media aritmética y este 4 pueden ir fuera de la sumatoria, así como lo pueden ver en la siguiente expresión. Lo mismo aquí. Esta media aritmética elevada al cuadrado la puedo sacar fuera de la sumatoria y este 6 también fuera de la sumatoria. Porque no tienen el subíndice y por lo tanto no hay que sumar. Y esta expresión de aquí, que es la sumatoria de una constante, que en este caso la constante es la media aritmética elevada a la cuarta, no tiene el subíndice y por lo tanto la podemos reexpresar de la siguiente forma, que es el número de observaciones por la media aritmética elevada a la cuarta. Una vez que tenemos esto, de nuevo, podemos seguir esto simplificándola, aplicando propiedades, pero como pueden observar, ya hemos logrado nuestro objetivo, el cual es que esta fórmula del coeficiente de kurtosis dependa de los datos que tenemos en nuestro ejercicio. No tenemos más datos. La condición es reexpresar esta fórmula de tal manera que podamos resolverla utilizando estos datos. Y sí, ya la podemos resolver porque tenemos la sumatoria de los valores elevados a la cuarta. Aquí solamente es el número 4, aquí reemplazamos la media, aquí reemplazamos la sumatoria de cada valor al cubo, aquí el 6, etcétera, etcétera. La tenemos toda. Entonces la reemplazamos todos los valores. Igual aquí abajo colocamos la desviación estándar pero elevada a la cuarta y la resolvemos. En este caso, aproximadamente nos da un coeficiente de kurtosis de menos 1.34, lo que significa que nuestra distribución se va a ver de esta forma. Es decir, va a ser aplanada con la cola muy ancha y va a adquirir el nombre de platicúrtica. Y ahí terminaría este ejercicio 4, el cual nos pide reexpresar las fórmulas de asimetría, kurtosis, varianza y media aritmética de tal forma que logremos utilizar estos datos que nos da el ejercicio. Lo siguiente es que nos pide definir los conceptos de covarianza y coeficiente de correlación lineal. Aquí tengo las fórmulas de covarianza y coeficiente de correlación de Pearson, para ser más específico. ¿Para qué nos sirve? Primero, fíjense que aquí yo he agrupado indicadores estadísticos, que es el rango, la media aritmética, la varianza, porque todos estos indicadores son para trabajar con una sola variable. En cambio, este grupo de indicadores estadísticos son para estudiar dos conjuntos de variables, en este caso X y Y. Por lo tanto, la forma de interpretar estos indicadores es que la covarianza es un indicador estadístico bivariable, el cual nos indica la asociación que existe entre dos conjuntos de datos. En la covarianza lo que hacemos es interpretar el signo. Si el signo es positivo, significa que existe una asociación lineal directa entre ambas variables, lo que significa que si aumenta el valor de la variable x, también va a aumentar el valor de la variable y. Y si disminuye el valor de la variable x, también va a disminuir el valor de la variable y. Ahora, aquí solamente interpretamos el signo. Ojo, cuando queremos calcular la intensidad de esta asociación es justamente cuando calculamos el coeficiente de correlación, que va a estar comprendida desde menos 1 hasta 1. Este coeficiente de correlación no solamente nos va a decir la asociación que existe entre dos variables, x y y, sino que nos va a decir qué tan intenso es esa asociación entre esos dos conjuntos de variables.
Si el resultado del coeficiente de correlación es igual a 1 positivo, entonces decimos que existe una asociación lineal perfecta entre ambas variables. Y si es negativa, entonces decimos que existe una asociación negativa o inversa perfecta, lo que significa que si aumenta el valor de la variable x, también va a aumentar el valor de la variable y, considerando que el coeficiente de kurtosis es positivo. Y si es negativo, si aumenta el valor de la variable x, va a disminuir el valor de la variable y. Ahora, vamos a resolver este ejercicio 6, el cual nos pide calcular la media, la varianza y la covarianza y el coeficiente de correlación. Aquí lo tengo este ejercicio, el ejercicio 6, y para ello lo primero que vamos a hacer es sumar todos estos valores de cada una de las variables. Lo único que he hecho es aplicar la función de suma y sumar todos los valores de x y sumar todos los valores de y. ¿Por qué? Porque voy a necesitarlo para calcular la media aritmética. Ahora también necesito calcular cuántos datos he recolectado para cada una de las variables. Para eso utilizo la función contar y le pido al Excel que me diga cuántos datos hay aquí. En este caso son 5. Y recién calculo la media aritmética. La media aritmética de la variable x va a ser igual a la suma de todos los valores de la variable x dividida entre el número de observaciones de la variable x. Lo mismo para la variable y. Ahora, para calcular la varianza, ahí es donde yo necesito calcular la diferencia entre cada valor de la variable con respecto a su media y luego elevarla al cuadrado. Y como son dos variables, entonces necesito hacerlo dos veces, tal como pueden observarlo aquí. Entonces tomo el primer valor de la variable x, le resto su media y luego lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago para el siguiente, tomo el segundo valor de la variable x, le resto su media y luego lo elevo al cuadrado. Tomo el tercer valor de x, le resto su media y lo elevo al cuadrado. Y luego sumo todos estos valores de aquí, porque eso es lo que me pide la fórmula de la varianza. Después de sumar todas estas desviaciones de la variable x con respecto a su media, la utilizo para calcular la varianza de la variable x. Entonces tomo esta suma de las desviaciones de cada valor con respecto a su media elevadas al cuadrado y las divido entre el número de observaciones. Lo mismo hago para la variable y. Cada observación de la variable y le resto su media y la elevo al cuadrado. La elevo al cuadrado, la elevo al cuadrado y al final sumo todos estos números y calculo la varianza. La varianza la calculo utilizando esta suma de las desviaciones de cada valor con respecto a su media elevadas al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Entonces, en ese caso ya tengo la varianza de la variable x y la varianza de la variable y. Ahora, para la desviación estándar, solamente tengo que calcular la raíz cuadrada de la varianza. Aquí, tal como pueden observar. Bien, ahora, para calcular la covarianza y el coeficiente de correlación, vamos a necesitar estas fórmulas de aquí. Fíjense que para calcular la covarianza, lo que necesito, ya les dije, ¿no? Cada vez que estemos en presencia de una sumatoria, lo que tenemos que hacer es resolver lo que está dentro en el argumento y luego sumar todos los valores. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que está aquí adentro. Y yo lo hice aquí por parte. Primero, he resuelto esta parte de aquí, de cada valor de x menos su media. Aquí están los resultados. Cada valor de la variable x menos su media, el valor de la variable x menos su media, el valor de la variable x menos su media, y luego calculo el siguiente, ¿no? Antes de multiplicar ambos resultados, calculo lo que está en el siguiente paréntesis, que es lo mismo, ¿no? El valor de cada valor que adopta la variable y menos su media. El primer valor de la variable y menos su media aritmética, el segundo valor menos su media aritmética, el tercer valor menos su media aritmética, y luego procedo a multiplicar el resultado de la diferencia de la variable x menos su media por el valor de la variable y menos su media.
para lo cual ya lo he calculado y es esta de acá. Multiplico el resultado de esta diferencia por el resultado de esta diferencia de acá. Lo mismo hago para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente y para la siguiente. Ahora, recién que ya tengo calculado toda esta expresión, procedo a aplicar la sumatoria. Y la sumatoria va a ser igual a sumar justamente todos estos datos, todos estos resultados que hemos encontrado después de aplicar lo que nos sugiere la fórmula de la covarianza. Entonces, este de aquí, este número de aquí, es el resultado del numerador. Solamente tenemos que dividirlo entre el número de observaciones para poder calcular la covarianza. Y es justamente lo que hemos hecho aquí. Hemos tomado la sumatoria del producto de estos binomios y lo hemos dividido entre el número de observaciones, que en este caso es 5. Como ven, me sale un número positivo, lo que significa es que existe una asociación lineal directa o positiva entre estas dos variables. Por lo tanto, si aumenta el valor de la variable x, también va a aumentar el valor de la variable y. Ahora, aquí solamente interpretamos el signo. Si es positivo, existe una relación directa. Si es negativo, existe una relación inversa. Pero el coeficiente de correlación es la que nos va a decir qué tan intenso es esa asociación entre las variables. Como ya saben, va desde -1 hasta el 1. Y como ven, esta asociación es casi perfecta porque se acerca al techo que es 1, ¿no? Entonces, estas dos variables se asocian de forma positiva y casi de forma perfecta porque el coeficiente de correlación nos sugiere un número muy alto, cercano a 1. Obviamente este coeficiente de correlación la hemos calculado de la siguiente forma, como sugiere la fórmula, que es igual a la covarianza dividido entre el producto entre la desviación estándar de la variable x por la desviación estándar de la variable y. Y eso nos da el coeficiente de correlación. Ahora, el siguiente ejercicio también se la resuelve de la misma manera. Por lo tanto, el ejercicio 8 también se la resuelve de la misma manera, así como la he resuelto esta de acá. Y para terminar, el ejercicio 9 es algo especial, porque fíjense que dice que se tiene un cuadro de distribución conjunta de frecuencia. Tal vez recuerden el nombre de tabla de distribución de frecuencia. Bueno, cuando mencionamos a una tabla de distribución de frecuencia, hacemos referencia a que vamos a trabajar con una sola variable, pero aquí se nos está mostrando una tabla conjunta de frecuencia, un cuadro de distribución conjunta de frecuencia en la cual estamos conjugando dos variables. También se la conoce como una tabla de doble entrada o una tabla de contingencia. En este caso, las fórmulas para calcular la media, la varianza, la covarianza y el coeficiente de correlación van a ser un poco distintas porque recuerden que estas fórmulas de aquí son para utilizarse cuando los datos no están agrupados. Estos, por ejemplo, son datos no agrupados. Son dos variables que no están agrupadas. Estas de aquí sí están agrupadas. Entonces las fórmulas hay que ajustarlas, se las voy a mostrar, para poder calcular la media, la varianza, la covarianza y el coeficiente de correlación. Entonces aquí tengo el ejercicio 9. Como ven, las nuevas fórmulas son estas: la media marginal, la varianza marginal y la covarianza. Entonces, aquí está la tabla del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. En este caso, cuando estamos trabajando con datos agrupados, con dos variables, adquiere el nombre de media marginal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos datos son los que estamos estudiando, es decir, el número de observaciones. Y para ello, lo que vamos a hacer es sumar todos los datos que están aquí adentro de nuestro cuadro para conocer cuántas observaciones son las que se están estudiando. Esa es una. La otra es que necesitamos saber cuántas observaciones tenemos relacionadas a la primera variable de x, el cual es 10.
cuántas observaciones tenemos relacionadas a a la segunda variable de x, que es igual a 30. Cuántos datos tenemos relacionados a la variable x, que es igual a 50. Y luego con 70, y luego con 20, con 30, con 50. Para ello lo que tenemos que hacer es sumar todos estos datos que ven aquí. Entonces, a estos números le vamos a llamar frecuencia. Fíjense que no es más que una suma, el cual nos dice que existen 23 datos con el valor de x igual a 10. Aquí existen 30 datos con el valor de x igual a 30. Aquí nos dice que existen 24 datos con el valor de 50 de la variable x. Y lo mismo para el 70, ¿no? Ahora, lo mismo que hemos hecho aquí, calcular la frecuencia de cada valor de la variable x, también podemos hacerla para la variable y. Es decir, cuántos datos en nuestra base de datos existen con la variable y igual a 20. En este caso son 22. Y la forma que he calculado los 22 es la suma de esta primera columna, la suma de la segunda columna, la suma de la tercera columna y de la cuarta columna. Y ya para conocer el número total de observaciones con las que estamos estudiando, simplemente tenemos que sumar todas las observaciones que están aquí adentro, lo cual sería lo mismo que sumar todo lo que está aquí o sumar lo que tenemos acá. En este caso he sumado lo que tengo aquí en la primera columna. Entonces estamos trabajando con 93 observaciones. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la media aritmética en base a estas frecuencias y en base a estos valores de x y a estos valores de y, tal como nos sugiere en este caso la media aritmética. Para ello les voy a mostrar cómo fue el cálculo de la media marginal de x. Fue de la siguiente forma. Lo primero que hice fue tomar el primer valor de la variable x y multiplicarla por su frecuencia. Es decir, ok, un valor de la variable x es 10. Ya, ¿cuántas veces se repitió ese valor de x, que es igual a 10? En total, la frecuencia me dice que se repitió 23 veces. Es decir, hay 23 datos que tienen el valor de x igual a 10. Lo mismo hago con el segundo dato. La variable de x igual a 30 se repitió 30 veces, el valor de 50 se repitió 24 veces y el valor de 70 se repitió 16 veces. Todo eso es lo que hemos colocado en el numerador, porque revisen que en la fórmula de la media marginal nos pide la sumatoria de cada valor de la variable x multiplicada por su frecuencia, ¿ok? Y eso es lo que estamos colocando aquí en el numerador. Luego este resultado la divido entre el número de observaciones, que es igual a 93. ¿Ya? Y eso nos da igual a la media aritmética. Lo mismo tenemos que hacer para la variable y, pero en este caso tenemos que tomar los datos de donde corresponde, ¿no? Pero la fórmula es la misma. Multiplico el valor de la variable y, en este caso 20, por su frecuencia. Es decir, cuántos datos hay con el valor de y igual a 20, que en este caso son 22. Lo mismo hago. ¿Cuántos datos hay con y igual a 30? Hay 29. ¿Cuántos de 50? Hay 26. ¿Cuántos de 60? Hay 16. Y todo esto está en el numerador. Luego eso lo divido entre el número de observaciones, que sería 93. Finalmente tengo que calcular la varianza. Para la varianza tengo que aplicar la misma fórmula que la media marginal. Fíjense que son similares. La única diferencia es que al final, después de haber después de haber solucionado este cociente, se le resta la media aritmética elevada al cuadrado. Y aquí también fíjense que cada valor de la variable x la tenemos que elevar al cuadrado. Justamente eso es lo que hice aquí. Cada uno de los datos, cada uno de los valores que puede tomar la variable x, la elevo al cuadrado, luego la multiplico por su frecuencia, que en este caso es 23. Entonces tomo el 10, lo elevo al cuadrado y luego lo multiplico por 23. Y así hago con cada uno de los valores de la variable x. ¿Ya? Luego todo esto
lo divido entre el número de observaciones, que es este de aquí, que es 93. Finalmente, a todo este cociente de aquí le resto la media aritmética elevada al cuadrado, que en este caso es 37.1 elevado al cuadrado. Luego, con eso calculo la varianza de la variable x. Lo mismo debo hacer para calcular la varianza de la variable y, pero solamente tengo que recoger los datos de donde corresponden. El valor de la variable y elevado al cuadrado lo multiplico por su frecuencia, que en este caso es 22, es decir, 20 la elevo al cuadrado, luego la multiplico por 22. Luego le sumo 30 elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia, que es 29, y así sucesivamente. Luego el resultado de toda esta suma la divido entre el número de observaciones, que es igual a 93. Y luego el resultado de todo este cociente le resto la media aritmética elevada al cuadrado. Obviamente, para calcular la desviación estándar, la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, ok. Luego, para calcular la covarianza, que es esta fórmula de aquí, fíjense que existen dos sumatorias. En estas dos sumatorias lo que tenemos que hacer es primero calcular la suma utilizando un solo subíndice, porque fíjense que aquí hay dos subíndices, hay el subíndice I y el subíndice J. Entonces, primero vamos a definir un subíndice, que en este caso va a ser I, y va a adoptar el valor de 1. Entonces vamos a trabajar con el primer valor de la variable X, así como lo están viendo en esta parte de aquí, el primer valor de la variable X, y aquí donde está la frecuencia de I y J, vamos a definir la frecuencia de 1 y el valor de J la vamos a dejar como variable, es decir, que va a ir cambiando. Ahorita se va a entender mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es primero fijar el subíndice i con 1 y luego vamos a fijar el índice sub i con 2 y luego con 3 y luego con 4 hasta completar el número de variables, el número de valores que toma la variable x, ¿ok? Esto se calcula solamente una sola vez porque es covarianza. Estamos tomando datos de ambas variables, tanto de la variable x como de la variable y. Entonces, para ello, aquí debemos aplicar la fórmula, el cual se la hizo de la siguiente manera. Lo que hacemos es tomar este primer valor que toma la variable x, porque aquí nos sugiere tomar el valor de la variable x, el primer valor, porque aquí lo hemos definido que vamos a tomar el primer valor de x, luego lo multiplicamos por el primer valor de y, que en este caso es 20, y lo multiplicamos por la frecuencia conjunta entre el primer valor de y el primer valor de x, que en este caso es 14. Es decir, la frecuencia en la cual se interceptan los dos valores, tanto de x como de y, es la que tenemos que utilizar aquí para multiplicar. Lo mismo hacemos para la siguiente. Como ven, se está manteniendo fijo este primer valor de la variable x. Por eso es que toda esta fila está reservada para calcular esta misma operación, pero manteniendo fija el primer valor de la variable x. Luego vamos a mantener fijo el segundo valor de la variable x, el tercer valor de la variable x, luego el cuarto valor de la variable x. Lo que está cambiando en cada columna es el valor de la variable y. Como pueden observar, se está multiplicando el primer valor de la variable x por el cuarto valor de la variable y multiplicado por la frecuencia conjunta entre el primer valor de x y el cuarto valor de y, que en este caso sería 2. Lo mismo tenemos que hacer para las siguientes operaciones. Pero en este caso ya se mantiene fijo la segunda variable, el segundo valor de la variable x, el segundo valor de la variable x, el segundo valor de la variable x y el segundo valor de la variable x. Luego procedemos con el tercer valor de la variable x y finalmente con el cuarto valor de la variable x. Entonces, cuando ya hemos hecho todo esto, lo que tenemos que hacer es sumar todos estos resultados. Y para ello yo lo voy a hacer de forma parcial. Primero voy a sumar toda esta primera fila, luego toda esta segunda fila y la cuarta fila. Al final me da la suma total, que es 148.700. Entonces, este resultado es lo que debemos colocar aquí en el numerador de lo que nos pide la covarianza.
Entonces aquí en la covarianza lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Tomamos este resultado y lo dividimos entre el número de observaciones, que en este caso es 93. Y luego le restamos lo que nos sugiere aquí la fórmula, que es la media aritmética de x multiplicado por la media aritmética de y. Entonces aquí estoy tomando la media aritmética tanto de la variable x como de la variable y las estoy multiplicando. Y eso me da la covarianza. Fíjense que la covarianza tiene signo positivo. Por lo tanto, nos dice que existe una asociación lineal directa o positiva entre la variable x y la variable y. Significa que si una crece, la otra también va a crecer. Finalmente, el coeficiente de correlación, esta no tiene una fórmula nueva, la fórmula es la misma que hemos mostrado para datos no agrupados, que es igual a la covarianza dividido entre el producto entre la desviación estándar de la variable x y la variable y. Entonces, es lo que hacemos aquí. La covarianza, que es la que tenemos aquí, 174.9, dividido entre el producto de la desviación estándar de x y la desviación estándar de y. Y nos da 0.57, lo cual las podemos considerar como una asociación lineal moderada porque está entre 0 y 1, ¿verdad? En el lado de los positivos. Si fuese superior a 0.75, podemos decir que existe una asociación lineal fuerte, y si llega a ser una o cercana a una, entonces podemos decir que es una asociación lineal positiva perfecta, ¿verdad? Entonces en este caso decimos que existe una asociación lineal entre las dos variables que es positiva y moderada, ¿no? Porque está entre medio, entre 0 y 1. Y de esta forma hemos terminado este práctico 1. El siguiente ejercicio del 10 se resuelve de la misma forma que el 9, solamente están cambiando los datos. Eso sería todo. Gracias.